Bueno, muy buena tarde para todos. Eh, Vamos a este encuentro virtual de parejas y el tema que nos enseñan las parejas bíblicas. Qué bueno que se habló de Boaz y Ruth y la importancia de la obediencia a la palabra de Dios que vimos allí. Aquí la Priscila, la importancia de poner el hogar al servicio de la obra del Señor. Y vamos a hablar también sobre el Cana y Ana en los primeros dos capítulos de Primera de Samuel. Permítanme, oramos para disponer nuestros corazones y Dios nos guíe en todo. Amado Dios, Padre Santo, te alabamos, te damos gracias, Señor. Oramos, Padre, para que tu palabra encuentre cabida en nuestros corazones, en nuestras mentes, y cumpla la voluntad tuya allí en cada uno de nosotros, Señor. Padre, sabemos que tu palabra es viva y eficaz y que llegará a las necesidades de cada uno de nosotros, Señor. Nos gozamos en lo que hace tu palabra y no en lo que hacemos nosotros. Por eso, Padre, clamamos para que tu Espíritu Santo sea obrando en nuestras vidas y transformando nuestras vidas y nuestros hogares y la iglesia misma. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a hablar de este tema y quiero empezar con los personajes de esta historia que está allí en estos textos, ¿verdad? Dice en los dos primeros versículos de 1 Samuel 1 que hubo un varón de Ramataín de Sofín, del monte Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroán. Y cuando habla de Elcana, pues tenemos que entender que la palabra Elcana quiere decir obtenido por Dios, poseído o provisto por Dios. Dice que este hombre, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, Efratea, tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. La palabra Penina o Penina significa coral, perla, próspera o productiva, belleza, y en conclusión es algo valioso, algo que es muy valioso. Y la palabra Ana es mucho más conocida por nosotros, que significa llena de gracia, llena de gracia. Algo importante hablar del Cana que dice en primer libro de Crónicas, capítulo 6, versículo 33, donde nos muestra la genealogía del Cana. Y empieza con que estos son pues los hijos que ayudaban, dos de los hijos de Coat, el cantor, Enán, hijo de Joel, hijo de Samuel, hijo del Cana, y sigue así de Jeroboam, de Elías, de Toa, de Suf, del Cana, de Maad, de Amasel, el Cana otra vez, hijo de Joel, hijo de Sarías, hijo de Sofonías, hijo de Taad, hijo de Asir, hijo de Lasaf, del Coré, y ya viene luego 38, hijo de Saad, hijo de Coat, hijo de Leví, hijo de Israel. Luego, la idea es que el Cana, que era ese hombre provisto por Dios, poseído por Dios, era un levita de la tribu de Israel. Y vamos a mirar la ocasión. La ocasión de este texto dice que todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová, los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Un momento, algo que hacían todos los años, que era ir a este sitio de reunión, que como lo ven ustedes acá en esta flechita queda aquí, Ramá, de aquí queda Silo. Y según Josué 18:1, dice que los sitios donde iban a congregarse era básicamente allá en este Silo, que queda más o menos a 24 kilómetros de Rama. Eso es como en Bucaramanga, un poquitico más de Río Negro. No es una distancia tan grande para el día de hoy, pero en esa época caminando o en burrito, pues de pronto era algo dispendioso que es bueno entenderlo. Y era una costumbre, como dice en Deuteronomio 16:16, de que cada año generalmente iban 3 días al año a ofrecer esos sacrificios. Quería el día de los panes sin levadura, el día de la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y dice que en estas fiestas ninguno se presentaba delante de Jehová con las manos vacías, sino que cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová, Dios, les había dado. Entonces, ¿qué hacían ellos? Todos los años, era algo continuo, era algo periódico, se trasladaba de Rama a Silo, y el gran propósito que tenían ellos para ir hasta esa ciudad era adorar a Dios. Era algo muy claro para ellos. Y obviamente cuando llegan allí ofrecían sacrificios, porque basaban todo en la ley, que ellos llevaban a ofrecer los sacrificios, y quienes estaban allí eran los hijos de Elí. Según 1 Samuel 2:12, dice que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. En el 2:20 dice que ellos incluso entraban mujeres a los templos y estaban con ellas.
Y seguramente en otras partes dice que también tomaban licor. Eso es importante para entender el contexto de la situación. Pero entonces alguien tal vez me preguntará, ¿y por qué se habla de Ana y no de Penina? ¿Quién sería la primera esposa del Cana? ¿Ana o Penina? Porque ese es el hogar que había que respetar, ¿verdad? Entonces, tres cosas importantes. Primero, el Salmo 127.3 dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Y es importante entender que si hay grandes bendiciones que Dios da, es el matrimonio. Por eso dice, quien haya el bien, quien se casa, quien haya esposa, haya el bien y la benevolencia de Dios. Pero para el matrimonio la mayor bendición son los hijos, que son ese estima, el fruto del vientre. Eso lo entendemos ahora nosotros. Pero en esa época la cultura era más complicada. ¿Por qué? Porque las familias cuando no tenían hijos eran avergonzadas, las mujeres eran avergonzadas. Acuérdense en Génesis 30 la historia de Raquel y Jacob. Y Raquel peleaba con Jacob y le decía, dame hijos o si no me muero. Mire, era tanta la vergüenza de una mujer que no tenía hijos que preferían morir muchas veces. Y de con ese cuento, eso era en esa época. Hoy no, la mujer no cantaletea ni nada, pero en esa época Raquel sí. Y cada rato le decía, pero dame hijos, hasta que un día Jacob le dijo, bueno, Raquel, ¿quién soy yo? ¿Acaso soy Dios? ¿Qué te impidió el fruto de tu vientre? Y es muy claro que para que haya un hijo se necesita de un óvulo, un espermatozoide, pero más que todo la misericordia de Dios. Y Dios no había permitido que Raquel tuviera hijos. Tampoco había permitido que Ana tuviera hijos, ¿verdad? En el caso de Raquel usó una parte de la cultura que había allá. Y la cultura permitía que una mujer que ella daba, generalmente alguien que trabaja con ella, en este caso Bila, se llegaba a tener relaciones con el varón, en este caso Jacob, y los hijos los daba a nombre de la mujer. Es decir, que Bila tuvo un hijo y era como si fuera de Raquel y del Cana. Seguramente lo que es en realidad la historia es que Ana era la primera esposa del Cana, pero como no podía tener hijos, buscaron un plan. Y el plan B era que si el mundo permite eso, ¿por qué no hacerlo nosotros? Entonces parece que lo hicieron, ¿verdad? Porque es que una mujer sin hijos era una vergüenza social. Y en vista de todo lo que el mundo les pedía, les exigía, pues ellos decidieron tener ese plan A para ellos, ¿verdad? Entonces muy posiblemente que el hogar era conformado por el Cana y Ana, y Penina fue una mujer que llegó luego a suplir la necesidad de hijos para ese hogar. El problema es que las cosas cambiaron con el tiempo. Y ese cambio con el tiempo fue lo que produjo algunos conflictos, ¿verdad? Entonces vamos a ver tres puntos importantes en el estudio de esta tarde. Y el primero que quiero que miremos es que hay maltratada pero amada, la maltratada pero amada. En el versículo 3 de 1 Samuel 1 dice que cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba Penina a su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas. O sea, parece que Penina tenía tanto niños como niñas. No se sabe cuántos. Algunos dicen que 10 porque más tarde el texto habla de 10 hijos. Yo no sé cuántos, pero por lo menos tendría 5. Y dice el versículo 5 que el Cana le daba a Ana una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Versículo 6, mira lo importante, y su rival, Penina, le irritaba enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había permitido tener hijos. Versículo 7, así cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y el Cana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Yo veo el contexto, lo maltratada que fue esta mujer. Había un gran problema que hacía la ligera, parece que es el gran problema, que Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Y lo peor es que Penina usaba ese argumento para irritar a Ana. Entonces, si miramos un poco la historia de Ana, que en los 2 primeros capítulos, la figura central es Ana, vemos que era maltratada por la sociedad, que era maltratada por la cultura. Quería sentir vergüenza porque no tenía hijos, ¿verdad? Sería bueno pensar hoy cómo es la cultura, cómo es la sociedad cuando enfrenta los hogares y qué cosas nos demanda. Hoy en día las parejas dan el lujo de no tener hijos. Y conozco muchas parejas que se casan y primero que dicen no queremos tener hijos.
Pero ¿cuántas cosas nos demanda la sociedad? A veces ropa de marca, a veces tener carro, a veces tener casa. ¿Y cuántas veces peleamos y peleamos y peleamos por eso? Empezamos a usar el plana, ¿verdad? Lo segundo que vemos en el versículo 6 es que era maltratado por Penina, y acuerden que la palabra Penina es la valorada, la de gran valor, la productiva, ¿verdad? Y dice el versículo 6 que Penina, de arriba, la irritaba, enojándola y entristeciendo. Y la causa era porque Jehová no le había concedido tener hijos. Pero también vemos que eso hacía que Ana se sintiera triste. Mire el versículo 7. Hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba. Así por lo cual Ana lloraba y no comía. Y esto es muy importante, porque en el texto estamos hablando de una mujer que es maltratada por una sociedad, maltratada por una decisión que tomó el hombre, no sabemos si con el consentimiento de la mujer, pero que esas decisiones que se toman, esas acciones que toman y ese plan A que se toma puede con el tiempo producir cosas negativas en el hogar. En este caso, pues esa persona que inicialmente fue como el plan para generar hijos, acá se está volteando sobre ella y la irritaba. Y entonces, Ana, yo me imagino a Ana, ustedes no lo dicen, pero me imagino a Ana tratando de hacer algunas cosas y Penina, Ana, usted no tiene hijos, yo tengo varios hijos. Y entonces el Cana me quiere más a mí y el Cana me va a dar más a mí. Y la pobre Ana sufría. Y tal vez salía a la calle y los vecinos, allá va la que no tiene hijos. Miren, miren, allá va Ana, la que no tiene hijos. Le tocó con Penina. Y permitió que Penina entrara allá a la casa. Y entonces el gran problema que yo veo acá es que los pensamientos de Ana y las emociones la acongojaban mucho más. Porque yo he visto que la mayoría de conflictos no se dan por el conflicto, sino por los pensamientos y por lo que la emoción me lleva a sentir a mí. Pero tal vez al final del cuento, ¿verdad? En el versículo 6 dice que no le había conseguido tener hijos, Dios. Tal vez Ana también se sentía maltratada por Dios. Y tal vez ella en algunas noches llorando decía, ¿por qué Dios no me dio hijos a mí? ¿Por qué Dios no me dio hijos a mí? Pero ¿saben qué era lo grave de esto? Una mujer maltratada por la sociedad, maltratada por una decisión que tomó su esposo, maltratada por sus pensamientos y aún maltratada espiritualmente pensando que Dios la había castigado, que eso pasó por años y años y años. Años y años. En Colombia se habla mucho de maltrato y en Santander se habla mucho más de maltrato. Y lo que hemos descubierto es que la mujer maltratada ha aguantado y aguantado física, mental, emocional, sexualmente y a veces espiritualmente. Pero muchas veces el maltrato depende de una sociedad que es hostigante con los hogares. Y que muchas veces el hogar va bien allá y empieza a tener hijos y los hijos quieren ropa de marca y hoy en día ya quieren un celular mejor y una tablet mejor. Entonces el hombre en vista de eso, pues encuentra su plan A, trabajar más y trabajar más. Pero no queda en cuenta que por trabajar más y trabajar más va a descuidar a su esposa. Pero tal vez algunos hombres que quieren cuidarse o que les gusta el deporte, se dedican al deporte. Y no está mal dedicarse al deporte. Pero tal vez por dedicarse tanto al deporte, dejan a su pobre esposa, quien es consumida por sus pensamientos, quien es consumida por sus emociones y que se siente maltratada. Pero tal vez, en algunas oportunidades, es el hombre que entra en un ministerio y se dedica tanto al ministerio que se olvida que tiene un hogar. Y el ministerio absorbe la mayor parte. Y nada de eso está mal. El problema es, hemos preguntado a nuestras esposas cómo se sienten, porque tal vez el gran problema que hay es que eso que toma el primer lugar, como lo tomó Penina, hace que ellas se sientan mal. Y tal vez cuando lo que hago yo es trabajar y trabajar más, los compañeros de trabajo le llaman a ella, ¿y dónde está su esposo? Yo, es que él está aquí conmigo, es aquello. Y se empiezan a burlar de nuestras esposas. Le están diciendo a nuestra esposa, ¿sabe qué? Su esposo tiene solo tiempo para mí. O el deporte. Oiga, Pancho, saque la pantaloneta porque es que nos vamos a jugar porque eso es más importante que cualquier cosa. Y yo me hago una pregunta. ¿Cuántas mujeres, no sé si alguna esté aquí detrás de la pantalla en esta tarde, que se sienten maltratadas por una sociedad, que tal vez se siente desplazada por un trabajo, tal vez por el ministerio de nosotros, o tal vez simplemente por el cuidado de la salud, o por alguien quien considera como Penina y que el hombre ha valorado más, porque la vio como una alternativa,
pero ahora se ha dedicado más. Pero afortunadamente la historia no queda allí. Y podemos ver los efectos del maltrato, versículos 7 y 8. Vemos que ella lloraba porque era afectada emocionalmente. Vemos que no comía. Y al no comer, pues eso afecta físicamente. Y también dice que estaba afligida. Cuando el Cana le hace las 3 preguntas, la última le dice, ¿y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y el problema es que muchas veces cuando uno está maltratado, se afecta emocionalmente, se afecta físicamente, se empieza a envejecer mucho más, se empieza a arrugar, le empiezan a salir canas, tanto hombres como mujeres, ¿verdad? Y eso afecta emocionalmente también. ¿Y cuántas personas basadas en algo que demanda la sociedad, en algo que se toma una decisión, afectan emocionalmente sus vidas y cambia su carácter y se sienten atribuladas y se callan día tras día, año tras año? Y tal vez pueden ir a la iglesia amargadas muchas veces, ¿verdad? Pero ¿sabes qué es lo peor? Que mujeres como Ana se enfocan en lo que no tienen. Y entonces no ven lo que tienen, no ven que tiene una casa, no ven que tiene unos hijos, no ven que tiene salud, sino que a veces los seres humanos, hombres y mujeres, y jóvenes y niños y adultos, nos enfocamos en lo que no tenemos. Nos enfocamos en lo que la sociedad nos demanda. Y si yo tengo un celular número 8, pero ya salió el número 11, me siento amargado. Y me siento maltratado. Digo, yo, ¿por qué no nací en otro hogar? Yo, ¿por qué no me dediqué a trabajar en otra cosa? Que no pude comprarme esto, ¿verdad? Pero, ¿sabes? Que el versículo 8 me enseña muchas cosas también. Porque Ana estaba enfocada en la vergüenza social. Sufría por la valorada, por el plan A. Cuando tomaron un plan A, ese plan A, versículo 6, su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola. Suele suceder también con nuestros trabajos, con nuestro estudio, con el deporte. Pero había una gran ventaja. Era amada por el Cana. Era amada por el Cana. Pero, ¿sabes? Una mujer maltratada no entiende el amor de su esposo. Porque una mujer maltratada se enfoca en lo que no tiene. Y lo que no tiene es el tiempo de su esposo. Lo que no tiene a veces es la sensación de seguridad y bienestar que le puede transmitir su esposo. Y entonces el Cana la hace reflexionar y le hace 3 preguntas importantes. Primero, ¿por qué lloras? Bueno, yo creo que el Cana era bastante sabio en medio de todo, porque el Cana sabía que no la podía entender, porque ¿quién entiende a las mujeres? Pero el Cana decía, yo no necesito entenderla, yo necesito escucharla y hacer que ella reflexione. Y le pregunta, bueno, ¿por qué lloras? Él no le está negando, ay, no sea boba, pero tiene que llorar, pero, ay, usted no es amargada, es que no tiene todo, yo no le doy todo. No, 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 no. Él va a su corazón y le dice primero, ¿por qué lloras? Lo segundo, ¿pero por qué no comes? Los seres humanos comemos, tú tienes que cuidarte. Venimos acá a adorar a Dios y parte de la oración a Dios es compartir una comida, ¿verdad? Y lo tercero que le dice es, ¿por qué está afligido tu corazón? Y le hace una pregunta importante. ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? El Cana lo que está tratando de transmitirle a ella es, yo te amo, como 10 hijos te pudieran amar a ti. Ahora, yo no sé cómo le sonarían esas palabras a Ana. No sé tú qué piensas de esas palabras cuando él ha buscado un plan A, que se llama Penina, alguien que le produce, alguien que valora y que se burla contra ella y que él le puede decir, pero Ana, yo te amo. ¿Cómo creer una mujer que su esposo la ama cuando la tiene en segundo lugar? Cuando es desplazada por el trabajo, cuando es desplazada por el ministerio, por el deporte, por la salud, por la familia muchas veces. Pero creo que surtió efecto, porque lo que le está diciendo el Cana es, enfócate en lo que tienes, enfócate en lo que ves. ¿Sabes que muchas veces en nuestros hogares nos falta más darle gracias a Dios por lo que tenemos, en vez de quejarnos por lo que no tenemos? Y es lo que el Cana está tratando que reflexione a Ana y le dice, mira, yo te soy mejor que 10 hijos. No te enfoques en 10 hijos que no tienes. Enfócate en el Cana al que tienes, ¿verdad? Lo que yo veo acá en este resumen es que Ana era maltratada pero amada porque usó un plan A. Y el plan A tenía que ver con tomar decisiones motivadas por la sociedad y por la cultura. Pero una vez que las tomaron, que eso empezó a venirse contra ellos, dejaron que el tiempo pasara. Toleraron las cosas, toleraron el sufrimiento y eso había causado amargura. Ana dejó pasar el tiempo,
se quedó con su plan A y empezó a sufrir y pensó que era el sufrimiento. Yo creo que Ana no sabía el Salmo 127, que dice que es Dios quien debe guardar la casa. Por demás es que os levantéis de mañana y os vaya tarde a acostar y que comáis pan de dolores. Y me da la impresión que Ana lo que estaba haciendo era comiendo pan de dolores. Esos dolores que llegan al alma, porque las cosas en el hogar no se dan. Pero yo hago una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si alguien en ese momento le hubiera preguntado al Cana, o le hubiera dicho, el Cana, usted está haciendo sufrir a Ana? El Cana, usted está sufriendo, hacer sufrir a Ana. Yo creo que el Cana hubiera respondido, no, 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 yo la amo. Yo la amo. Ahora, ¿el Cana era consciente que la amaba? Claro que sí. No es que le daba mejor la doble ofrenda para ella. A pesar de que otros hombres despreciaban a las mujeres porque no les daban hijos, él decía, yo la amo. Pero yo hago una pregunta todavía más profunda. ¿Cuántas veces nosotros desplazamos a nuestras esposas? ¿Cuántas veces maltratamos a nuestras esposas? ¿Cuántas veces ni siquiera decimos que amamos a nuestras esposas? ¿Y cuántos pensamos, pero yo la amo? ¿Pero cómo la amo? No, yo voy para el diario y yo llego allá tarde, pero llego todas las noches. Y yo llego allá. ¿Sabes que a veces se nos olvida lo que Pedro le escribe a la iglesia en la primera carta de Pedro, el capítulo 3, la primera parte, el versículo 7, dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Dios creó al hombre y a la mujer totalmente diferente, totalmente distintos. Y la mujer es más vulnerable, la mujer es más sensible, es más emocionada. Y ella no ve el amor con solo las palabras y los hechos. Ella ve el amor en la forma en que se siente. Y tal vez para el Cana era muy evidente que la amaba, pero tal vez para Ana, ¿no? Queridos varones, Dios nos dice que hemos de tratar a la mujer como un vaso más frágil, porque son delicadas, porque son sensibles. Y no es conformarnos con que llevamos lo del diario, lo del arriendo y lo de la comida. No es conformarnos con decir, pero yo la amo. Porque es que una mujer necesita escuchar que es amada. ¿Y cuántas mujeres en el mundo ni siquiera han escuchado un te amo? Sería bueno preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que le dijiste a tu esposa, te amo? Querida dama, ¿cuándo fue la última vez que escuchó un te amo tu esposa? Porque en medio del maltrato de la sociedad, qué bueno el amor de un hombre cariñoso, ¿verdad? Entonces, si miramos para pasar al segundo punto, vemos cómo Ana era maltratada por la cultura, por la que había influido en ella el plan A, por sí misma emocionalmente, fue pensamiento de que era maltratada por Dios, se enfocó en lo que no tenía. Pero dice que el Cana, su marido, versículo 8, la hizo reflexionar y le dijo, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y miren lo que sucede, versículo 9. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignaras mirar a la aflicción de tu sierva, y si te acordaras de mí, y no te olvidaras de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Ana no solo fue maltratada pero amada, sino fue malinterpretada pero escuchada. Los seres humanos siempre tenemos dos decisiones, siempre tenemos dos caminos a coger. Hasta el momento habían cogido el plan A y el plan A era por miedo a la vergüenza social, por miedo a lo que el mundo les decía y les exigía, por medio de esa cultura que tanto pedía, decidieron permitir que Penina entrara en su hogar y que tuvieran los hijos de Penina, que luego se irritó y luego se fue contra Ana. Pero en ese momento, tal vez la reflexión del Cana fue muy buena, porque aquí vimos un cambio. Cuando decía que año tras año y todos los años pasaba lo mismo. Dice que acá ella se levantó y comió. Y ella empezó a buscar que había otro camino siempre. El camino no es el que el mundo pide, sino ella entendió que el camino es seguir la voluntad de Dios. Es poder pensar y entender qué le agrada a Dios. ¿Y qué hizo ella? Comió y bebió, fue y oró a Dios. Y estuvo con amargura del alma. Alguna vez, hace muchos años, cuando
yo inicié mi vida cristiana, estaba con mal genio por algo que había sucedido en mi trabajo. Y fui a donde Roberto Archi, le dije, Roberto, me pasa esto. Me dijo, órale al Señor. Le dije, no, yo no quiero orar porque estoy con un genio terrible. Me dijo, órale al Señor. Y dije, no, puedo esperar a que me pase. Digo, pero si el Señor sabe lo que hay en su corazón, el Señor sabe cómo se siente. Pero eso es como que nos enseña que yo no puedo ir a Dios si estoy de mal genio, si estoy eso. Pues el éxito de Ana creo que estuvo en eso. Que pudo sacar de su alma lo que tenía. Que pudo entender que el problema era que no tuviera hijos, sino que ella estaba amargada. Ella estaba amargada. Y sacó esa amargura del corazón, ¿verdad? Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Ay, a veces nosotros no consideramos la importancia de llorar. El llorar es la desintoxicación del alma. Si una persona no llora, el alma se intoxica. Y cuando el alma calla, el cuerpo grita. Muchas de las enfermedades físicas tienen que ver con el callar los sentimientos y los dolores del alma. Pero no todo quedó ahí. Dice que hizo voto. Yo creo que las últimas versiones de, eso es Reina Valera, ¿no? Pero tal vez la versión del mundo actual diría, y Ana se levantó y le dijo a Dios, Dios, te pacto en el nombre de Jesús que me mandes hijos. Pero parece que Ana se quedó en la versión antigua, que es la clásica que le gusta a Dios, y ella dijo es, ¿quién soy yo para hacer un pacto contigo? Yo lo máximo que puedo hacer es un voto. Yo te ofrezco, yo me comprometo. Y mire qué oración tan sencilla y tan profunda, con plena amargura y con lloro, es la que hace, versículo 11. Ella hace una petición que es clara, específica y basada en la voluntad de Dios y asume un compromiso. Mire, creo que eso es un modelo de oración que falta que el mundo la escuche en el día de hoy. Ella dice que hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, Jehová, quien lucha por mí, si te dignares, mire cómo dice el texto, si te dignares, y en el texto te pongo y te ato y en el nombre de Cristo te exijo. No, nada. Ella lloró con amargura porque estaba amargada, pero sabía quién era ese Dios grande, que aunque se sentía maltratado por él porque no tenía hijos, sabía la grandeza de Dios. Y le dice, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, no te olvidares de tu sierva, y ese año por encima de todo, yo quiero servirte a ti. Y dieres a tu siervo un hijo varón, mire lo específica que es la oración, un hijo varón, y se compromete, hace un pacto, un voto, no un pacto, hace un voto, dice, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Alguien dice que ella cogió al niño, lo botó allá y lo dejó allá, y no volvió a saber nada más de él. Vamos a ver qué nos cuenta la historia. Y entonces, ¿qué sucedió? Mire, la oración de ella fue tan conmovedora, que no se dio cuenta que había un hombre ahí, que era Elí. Dice, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo, ¿hasta cuándo estarás ebria? Ana tomó el plan D, no tomó el plan D. Ese debería ser el plan A. Y el plan D era buscar lo que Dios le decía. Fue malinterpretada por Elí, porque Elí había visto los modelos de sus hijos. El mundo mira los modelos del mundo y por eso nos critica que oremos en vez de actuar nosotros. Ella oraba desde el corazón. Y Ana allí desde el corazón, desde lo más profundo, derramaba su alma delante de Dios. Reconocía su pecado y Ana decía que estaba tribulada del espíritu, versículo 15. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada en el espíritu. Es decir, estaba mal espiritualmente también esta mujer, ¿verdad? Y reconoce su silencio y sufrimiento. Al final del versículo 16 dice, de mi aflicción he hablado hasta ahora. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años había pasado en esa situación? Y no había hablado de esto, ¿verdad? Pero a pesar de que fue malinterpretada por Elí, fue escuchada por Dios. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel le otorgue la petición que le has hecho. Esta mujer oró ya no en el plan B o en el plan A, sino en el plan de Dios. Mire lo importante del plan D. Por eso este mensaje se llamaba la importancia del plan D. Y el plan D es seguir la voluntad de Dios. ¿Y qué era lo que tenía ella? Estaba atribulada en su corazón. ¿Y qué le dice Eli? Ve en paz. En pocas palabras está diciendo, experimenta la paz de Dios. Y luego le dice, confía en Dios. No mires el mundo,
No te enfoques en el mundo, no te enfoques en lo que no tienes, enfócate en Dios. Eclesiastés 3:15 dice, aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Queridos hermanos, queridas familias, a veces queremos cambiar el pasado. Tengo que decirte que por más que queramos cambiar el pasado, no lo podemos cambiar. Pero hay un Dios grande, poderoso y maravilloso, que puede ser nuestro plan D, que restaura lo que pasó. No sé qué ha pasado en tu vida, no sé qué ha pasado en tu hogar, pero creo que es el momento de tomar un camino mejor y hablar con Dios y pedirle a Dios que restaure lo que pasó. Por eso, el último punto tiene que ver con que Ana no solo fue maltratada y amada, no solo fue malinterpretada y escuchada, sino fue confiada y liberada. Ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y levantándose mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Rama. Y el Cana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que en el cumplimiento del tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto le pedí a Jehová. En la traducción lenguaje actual, el versículo 18 dice, y Ana le dijo, usted sí me comprende, usted sí me comprende. Ese halle tu sierva gracia a tus ojos es, usted me miró mal como si hubiera mirado a sus hijos que estaban ebrios orando, pero por favor, compréndame. Yo estaba llorando con plena amargura. Qué importante que es comprender a una mujer cuando llora con plena amargura, cuando saca todo lo que hay en su corazón, ¿verdad? ¿Y qué hizo Ana? Pues mire, Ana, y la palabra de Ana es gracia, halló gracia delante de Dios, ¿verdad? Y dice, se fue por su camino. Mire lo importante, me gusta esa frase, que dice que se fue por su camino. Es decir, ella no siguió mirando lo que el mundo le pedía, no siguió mirando las irritaciones de Penina, no siguió mirando todo lo que el mundo le mandaba, sino que entendió, mi vida continúa, y voy a vivir mi vida. Yo no tengo por qué empezar a vivir lo que el mundo me demanda, sino vivir mi vida. Comió, se alimentó físicamente, no estuvo más triste, hubo un cambio emocional, se levantó de mañana, hubo cambio en la actitud de esta mujer. Y por último, dice que adoraron con el Cana, hubo fortaleza espiritual. ¿Sabes, queridos hermanos? Cuando escogemos el plan de Dios, esa es la importancia del plan D. Cuando tú y yo queremos seguir la voluntad de Dios, Dios transforma nuestra parte física, nuestra parte emocional, nuestra actitud y aún nos anima más espiritualmente. Dios transforma toda nuestra vida cuando tú estás dispuesto a dejarle todo a Él, como hizo Ana, ¿verdad? Y lo otro importante, hubo una unión matrimonial. Yo no sé qué tanto se veía Ana con el Cana, pero dice que el Cana se llegó a Ana, su mujer, que estuvieron unidos otra vez. Qué lindo que hayan hogares con que hayan tenido conflictos o hayan tenido dificultades, busquen el plan de Dios para sus vidas y haya esa plena unión matrimonial para entender que lo más importante es el plan de. Y ahí eso fue lo que funcionó. Por eso le puso Samuel diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Si miramos más adelante, el versículo 26 dice que ese niño creció, que ella lo destetó, y ella dijo, cuando va de nuevo a donde Eli, dice, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová, por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que iba, será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Qué lindo cuando tú le pides algo a Dios, cuando Dios transforma tu vida, pero cuando tú estás dispuesto a cumplirle a Dios lo que le prometes. Ella hizo eso. Fue allí, entregó al niño, pero no lo entregó con amargura. Ay, yo me comprometí, acá lo dejo, pero ay, mi niño. Pero venga, una pregunta. Si Ana está avergonzada y sufría porque no tenía hijos, ¿cómo es posible que tenga un hijo por 2 años y se lo entregue al Señor? La gran pregunta es, ¿sería que el gran sufrimiento de Ana si era no tener hijos? ¿O será que el gran sufrimiento de Ana era la presión que ejercía el mundo sobre ella? La presión que ejercía Penina sobre ella, el pensamiento que tenía de su esposo ante ella, y las emociones y pensamientos que la consumían a ella. Y cuando Dios obra en su vida, lo que hizo fue transformar primero su vida. Y después de que transformó su vida, la llenó de grandes bendiciones. Dios está dispuesto a transformar nuestras vidas. Estamos dispuestos a que sea el plan de. En 1 Samuel 2:1 dice la oración de Ana, que son varios versículos, pero solo quiero tocar 2 versículos. Dice, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová. Ese corazón que estaba antes atribulado, que estaba triste,
ahora se goza en el Señor. Y ya empieza a reconocer, a mí no me importa lo que el mundo pida, lo que el mundo exija, no me importa lo que diga Penina. Lo importante es que hay un Dios grande que me escucha. No importa que el mundo me malinterprete, no importa que el mundo me maltrate, hay un Dios que me ama y que me escucha. Y mi poder se exalta en Jehová. Es decir, yo no tengo capacidad ni para tener hijos, pero Dios sí. Y Dios puede obrar en mi vida. Mire, el mundo cada rato cuando ella salía le decía, ay, la que no tiene hijos, venía y decía, ay, usted no puede tener hijos. Pero acá dice, mi boca se ensanchó sobre enseñanza. Y ella tuvo el poder y el valor de decirle al mundo, mire, no me importa lo que ustedes piensen. Yo sé que hay un Dios grande y poderoso que puede actuar en mi vida y transformar mi vida. Y por eso dice, por cuanto me alegré en tu salvación. Recuerden que en el Antiguo Testamento la palabra salvación más a lo físico, más como la solución del problema en este caso. Entonces, ella había cambiado su vida, había sido transformada. ¿Y sabes que muchos de nuestros hogares necesitan ser transformados y no cambiar el pasado? Es ser transformados. Versículo 2. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay más fieles que el nuestro, ¿verdad? Entonces, vamos a mirar la importancia del plan de Dios. Y hay unas bendiciones. En el capítulo 2, versículo 18, dice, y el joven Samuel, ese niño que tuvo, que amamantó por 2 años y que luego estuvo dispuesto a dejárselo a Dios, ¿estaba haciendo qué? Ministrando en la presencia de Jehová. Y estaba como, con un vestido de efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año. Mire, cada año seguían asistiendo allá. Pero esta vez no solo era adorar a Dios, sino era mirar a ese hijo que le había entregado a Dios. Dice, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Siguieron con la tradición y la costumbre de buscar a Dios cada año y ofrecer ese sacrificio. Y Elí bendijo al Cana y a su mujer, diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer, en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Mira el versículo 21. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Pero, ¿qué era lo mejor de todo? El joven Samuel crecía delante de Jehová. Mire, qué mensaje tan lindo para nosotros los hogares. Cuando entregamos nuestros hijos a Dios, cuando oramos por nuestros hijos, los vemos crecer delante de Dios. Y Dios nos bendice. Esta mujer que no puede tener hijos, ahora tiene 5. ¿Pero qué había cambiado en ella? No cambió su útero, no cambiaron sus óvulos, no cambió su ovario, cambió su actitud. Su vida fue transformada física, emocional y espiritualmente. Y también su matrimonio. Y entonces tú estarás diciendo, bueno, ¿y yo qué? ¿Y yo qué? Pues sí, eso está muy bueno con Ana y con el Cana y chévere, lástima por Penina, pero yo qué. Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No sé con qué carga hayas llegado a este evento, a este retiro. No sé qué cargas te ha dado esta pandemia o este aislamiento. O no sé durante cuántos años y años y años has cargado esa demanda de un mundo tan trágico que hay. De lo que te ha impuesto tu familia, de lo que te ha impuesto la sociedad, tu trabajo, y que a veces nos toca buscar ese plan de suplir las cosas del mundo y tal vez de no agradar tanto a Dios. Pero esta tarde tu vida puede cambiar. Esta tarde tu hogar puede cambiar. Como Ana se levantó, comió y fue y adoró a Dios. Y lloró con amargura y le entregó todo llorando. De hecho, el Salmo 34:17 dice, claman los justos y Jehová oye. Y lo libra de todas sus angustias. Cualquier angustia que tengas en esta tarde, llévala ya al Señor. Y no tienes que gritar mucho. Dice el versículo 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Lo que Dios quiere es que quebrantemos nuestro corazón, que seamos nuestro orgullo y algún día digamos, me equivoqué buscando el plan A. Señor, aquí estoy. Tú eres mi plan D. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que te agrada de mi vida? Porque ese Jehová que está cercano a los quebrantados de corazón salva a los constritos de espíritu. Y mire el versículo 19, querido hermano y hermana. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Cuáles son tus aflicciones? Confía en que Jehová te va a librar de ellas. No imitemos al mundo ni su cultura. Busquemos la voluntad de Dios porque el plan de es el mejor. Amado Dios,
Padre Santo, confesamos que a veces nos dejamos impactar por el mundo, impactar por la sociedad que a veces es tan oscura y tan convulsionada sobre nosotros. Y a veces hemos descuidado nuestros hogares o nos hemos inquietado por lo que hay en el hogar y nos dedicamos a tantas cosas que a veces se nos olvida edificar el hogar mismo, Señor. Pero Padre, hoy queremos entregarte a ti todas esas cargas, todas esas demandas que nos han dado y confiar en lo que tú harás, Señor. Sabemos que no podemos pactar contigo, pero nos comprometemos, como dice tu palabra, a ser fieles administradores de lo que tú nos entregas, Señor. Nos has entregado la vida, los bienes, el hogar, el cuerpo y tantos dones que nos has dado para que los pongamos a tu servicio. Enséñanos a desarrollar todos estos dones y todas estas capacidades para tu gloria, pero también para edificación y fortaleza de nuestros hogares. En Cristo Jesús. Amén. Y bueno, dejo las 3 preguntas. Yo, como el hermano Andrés, me tomé la libertad de hacer 3 preguntas. La primera, ¿cómo el mundo impacta a la familia de hoy? ¿Y cómo nos avergüenza en nuestra vida cristiana? ¿Será que el mundo de alguna manera nos avergüenza en nuestra vida cristiana? ¿Será que el mundo está diciendo, ay, pero ustedes todos los domingos para allá y los miércoles para allá y los martes para allá? No encuentran cómo hacer otra cosa mejor. Más bien dedíquense a trabajar, dice el mundo. La segunda, ¿qué prácticas podemos estar realizando que el mundo exige o que el mundo influye? ¿Y cómo poder tomar un plan D para cambiar nuestras vidas? Y la tercera, ¿qué podrías orar desde lo profundo del corazón para que Dios sea liberándote y transformando tu hogar